¿Quiénes eran los pandilleros más temidos de El Salvador y cómo terminaron huyendo por sus vidas? Acompáñanos a descubrir la oscura e increíble historia de las pandillas de El Salvador. ¿Cuál fue el contexto que permitió el surgimiento de estas terribles organizaciones criminales? Seguiremos su ascenso al poder marcado por la violencia y el terror. Conoceremos a los líderes más infames, aquellos cuyas decisiones moldearon el destino de muchas comunidades. Te revelaremos cómo operaban estas pandillas, desde sus tácticas de intimidación hasta sus complejas estructuras organizativas. También veremos cómo, tras años de dominio, estas organizaciones comenzaron a desmoronarse bajo la presión de intensas operaciones policiales y políticas gubernamentales implacables. A medida que estas pandillas crecían, también lo hacían la resistencia contra ellas, culminando en operativos que sacudieron las bases de su poder. Aquellos que alguna vez parecieron intocables, hoy enfrentan la justicia y el fin de su reinado del terror. Todo comienza en los años 80, un período marcado por la guerra civil y la pobreza descarnada en El Salvador. Este conflicto, que duró más de una década, dejó profundas cicatrices en la sociedad salvadoreña. La violencia y la falta de oportunidades forzaron a muchas familias a buscar un futuro mejor en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos de América. Los barrios pobres de Los Ángeles, California, se convirtieron en el nuevo hogar de miles de salvadoreños. Sin embargo, la vida no fue fácil. La discriminación, la pobreza y la búsqueda de identidad en un entorno hostil llevaron a muchos jóvenes a unirse para protegerse. Fue en esos barrios donde nacieron las primeras pandillas salvadoreñas, como la Mara Salvatrucha, MS-13 y el Barrio 18. Con el tiempo, muchos de estos jóvenes pandilleros fueron deportados a El Salvador. Al regresar, encontraron un país devastado por la guerra, con pocas oportunidades de empleo y una economía tambaleante. Estos factores, combinados con la experiencia adquirida en las calles de Los Ángeles, facilitaron la expansión y el fortalecimiento de las pandillas en el territorio salvadoreño. Las pandillas crecieron rápidamente, extendiendo su influencia y control sobre diversas comunidades. La falta de presencia estatal y las condiciones sociales adversas, como la pobreza extrema y la desigualdad, contribuyeron a que las pandillas se convirtieran en una alternativa para muchos jóvenes que buscaban dinero, pertenencia y protección. Estas pandillas se expandieron rápidamente, estableciendo redes de extorsión, tráfico de drogas y control territorial. Para el año 2000, ya se estimaba que había más de 60.000 pandilleros en El Salvador. Los líderes pandilleros, conocidos como palabreros, coordinaban actividades desde las cárceles. No solo manejaban extorsiones y tráfico de drogas, sino también cruentos asesinatos. Todo esto se lograba gracias a la colaboración de bandas localizadas en otros países, lo que explica cómo estas pandillas lograron estructuras organizativas tan complejas. En un abrir y cerrar de ojos, la MS-13 y Barrio 18 se transformaron en organizaciones transnacionales, operando en países como México, Honduras, Guatemala, Estados Unidos y hasta incluso algunos lugares de Europa. A gran velocidad, el poder de las pandillas en El Salvador se hizo absoluto. Barrios tomados y población aterrada por un reguero de sangre y violencia desenfrenada. El miedo reinaba en El Salvador. La primera guerra contra las pandillas inicia en 2003, con la implementación del Plan Mano Dura. Este plan fue una estrategia del gobierno que impulsaba medidas severas como el aumento de las penas para los delitos relacionados con pandillas, así como operativos policiales y militares para desmantelar las estructuras de estas organizaciones criminales. Sin embargo, fue un rotundo fracaso debido a que las medidas se volvieron laxas en muy poco tiempo. El ciclo de violencia no solo no menguó, sino que se duplicó a escalas inimaginables. La gota que colmó el vaso llegó en 2015. El Salvador tuvo uno de los índices de homicidios más altos. Registró 103 asesinados por cada 100.000 habitantes. La presión de la población se hacía sentir. No se podía vivir más allí. En año electoral y con una fuerte campaña basada en la seguridad, triunfó en las elecciones el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele. De promesa de campaña a una realidad. Bukele inició el 2015
desplegó el plan El Salvador Seguro y otra serie de programas paralelos que involucraban intensas operaciones policiales y militares contra las pandillas. A diferencia de otros proyectos, en esta ocasión las cosas iban a ser distintas. En marzo de 2022, Bukele declaró por primera vez el estado de emergencia, lo que otorga autoridad ampliada a las fuerzas de seguridad para operativos, detenciones y confiscaciones relacionadas con actividades criminales. Desde entonces, las operaciones policiales han sido tan intensas como controvertidas. Se ha implementado un enfoque militarizado que involucra despliegues masivos de policías y militares por todas las calles de El Salvador. Esto con el fin de poder liberar a los barrios del dominio de las pandillas. Los detractores alegan que se trata de un estado de sitio que viola los derechos humanos, ya que la milicia, en sus imponentes redadas, ha detenido arbitrariamente a gente inocente. También se han denunciado casos precisos en donde los derechos de los acusados no han sido respetados, desde acusaciones de torturas a tratos inhumanos. Hubo oficialmente 6.309 denuncias de violaciones de derechos humanos y 244 muertes bajo custodia policial. Para tomar dimensión, hasta principios de 2024 se capturaron más de 80.000 presuntos pandilleros. Actualmente han cambiado las relaciones de poder. Ahora son los pandilleros quienes temen, mientras que la población puede disfrutar de haber recuperado las calles. Las masivas detenciones desarticularon el negocio en las calles, pero las cárceles ya tampoco funcionan como una alternativa para operar. Los presos se encuentran abarrotados en celdas y eternos pasillos en condiciones precarias que hacen de su existencia un infierno constante. Las prisiones han quedado colapsadas de detenidos. Se estima que la población carcelaria ha ascendido a 110.000 personas en marzo de 2024. Por esta razón, el gobierno de Bukele ha iniciado la construcción de megacárceles como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, donde se concentran los principales líderes pandilleros. Estas instalaciones buscan aislar a los reclusos de toda la sociedad y evitar de manera meticulosa su influencia desde adentro. Otros países se encuentran colaborando con El Salvador con el fin de poder darle una solución definitiva a las pandillas que se encuentran operando fuera del país. Para poder mejorar sus capacidades operativas, las fuerzas de seguridad salvadoreñas han adquirido entrenamientos especiales y equipamientos de otros países, como así también financiación de programas de prevención del crimen y rehabilitación para jóvenes en riesgo de unirse a pandillas, ofreciendo alternativas viables a la vida delictiva. Por primera vez, los pandilleros han perdido el poder. Actualmente están buscando esconderse o huir del país para poder evadir las brutales condiciones a las que serán sometidos. El impacto social es verdaderamente notable. La tasa de homicidios ha disminuido de 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 2,4 por cada 100.000 habitantes en 2023. Y aunque cueste creerlo, El Salvador cerró el año convirtiéndose oficialmente en el país más seguro del mundo. Los desafíos que aún le quedan por abordar a la presidencia de Bukele y a los futuros gobiernos venideros son, por un lado, lograr que estas medidas de seguridad persistan a largo plazo, programas sociales integrales y el aspecto más importante, lograr apalear los altos índices de pobreza que son actualmente alarmantes. Casi un 30% se encuentra en la pobreza extrema, uno de los índices más altos de América Latina. La pobreza se encuentra ligada a la criminalidad y será necesario pensar estrategias que construyan nuevas posibilidades para la sociedad. Solo así se podrá lograr resolver definitivamente el problema de las pandillas. La historia de las pandillas en El Salvador es un reflejo de cómo las circunstancias socioeconómicas y políticas pueden moldear el destino de una nación. El panorama que presenta El Salvador hubiese sido impensado hace 20 años, y a pesar de los avances, queda mucho por hacer para asegurar un futuro de paz y prosperidad para todos los salvadoreños. ¿Y a ti? ¿Qué te parece el trabajo que se encuentra realizando El Salvador? ¿Consideras que vale todo en pos de la seguridad? Antes de irte, no olvides darle al botón de like. Suscríbete si quieres conocer otros destinos e historias fascinantes como esta. Activa la campanita para que te avisemos de todas las novedades. Y ahora sí, hasta la próxima, viajeros.